El siguiente ejercicio dice, bueno, se considera la función f de x igual a x menos coseno de x, entonces demostrar que la ecuación f de x igual a 0 tiene al menos una solución en el intervalo 0 pi medios. Bueno, entonces aquí lo que tenemos que decir primero es que f de x es continua. Es continua, bueno, porque es claro, x es una función polinómica continua y el coseno de x es continua, es trigonométrica, pero no todas las trigonométricas son continuas, pero el coseno de x sí lo es. Y entonces la resta de funciones continuas, pues es una función continua en todos los puntos. ¿Cuánto vale en el intervalo que me está pidiendo en 0 pi medios? ¿Cuánto vale f de 0? Pues sería 0 menos el coseno de 0, que es 0 menos 1, que es menos 1, que es negativo. ¿Y cuánto vale f en pi medios? Sería pi medios menos el coseno de pi medios. El coseno de pi medios vale 0, por lo tanto esto me queda pi medios menos 0, y pi medios, bueno, pues positivo. ¿Vale? Entonces, tengo una función continua que en un intervalo, en un extremo, la función es negativa y en el otro es positivo. Entonces, por el teorema de Bolzano, existe un punto en ese intervalo, un punto C en ese intervalo, en el que la función vale 0, en ese punto. Entonces, demostrar que la ecuación f de x igual a 0 tiene al menos una solución. Pues bueno, así quedaría demostrado. Vale, el apartado B me dice probar que la ecuación solo puede tener una solución. Entonces el apartado B solo tiene una solución en el intervalo 0 pi medios. Bueno, aquí qué situaciones podemos tener. Claro, si tenemos el intervalo 0 pi medios, podemos dibujar unos ejes. Entonces sería si este es pi medios y aquí el 0. Bueno, aquí la función valía negativo y aquí valía positivo. Esto lo hago de forma poco precisa porque me interesa simplemente esquemáticamente. Y bueno, nosotros lo que hemos visto es que aquí al ser negativo y aquí positivo y la función es continua, debe atravesar en un punto y la función valer 0. Pero claro, podría darse la siguiente situación, que solo atraviese en un punto o que atraviese en más puntos. Y por tanto existan más soluciones de esa ecuación. ¿Cuál es la estrategia que vamos a seguir en este caso? Bueno, probablemente vamos a intentar ver si la derivada fuese positiva en todo el intervalo, significaría que sería la función siempre creciente. Y si la función es siempre creciente, solo puede valer 0 en un punto. Bueno, esto es bastante intuitivo. ¿Cómo se demostraría más formalmente? Si ocurriera este tipo de situación que tiene más de una raíz, por el teorema de Rolle, tengo una función que es continua y derivable, que vale lo mismo en estos dos puntos, y por tanto debe tener un punto intermedio en el que la derivada valga 0. Entonces, si vemos que la derivada nunca vale 0, esta situación ya no puede ocurrir. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar la derivada de f de x. Entonces f' era x menos coseno de x, si no recuerdo mal. Vale. Entonces la derivada sería 1 más seno de x. Vale. Y el seno de x es una función mayor que 0 en ese intervalo. En 0 pi medios es una función que siempre es positiva. Bueno, mayor o igual que 0 porque precisamente en el 0 vale 0. Y por tanto, f' de x es igual a 1 más un término que es mayor o igual que 0. Por tanto, f' de x
es positivo estrictamente en 0 pi medios. Entonces, al ser siempre creciente, ¿vale? La conclusión se podría ver de estas dos formas. Al ser siempre creciente, solo puede atravesar en un punto. Porque si ocurriera que atravesaran más puntos, entre estos dos primeros puntos debería existir, por el teorema de Rolle, un punto en el que la derivada valiera 0. Y la derivada no vale 0 en ningún punto. ¿Vale? Por tanto, perdón. Por tanto, no puede haber dos puntos en 0 pi medios con f de x igual a 0, porque entonces el teorema de Rolle garantiza un punto intermedio con la derivada igual a 0. Y eso hemos visto que no ocurre. Por tanto, f de x igual a 0 tiene solución única.